el mecanismo del Poder Legislativo, lo que vamos a ver es el camino que recorren los proyectos de ley hasta que lleguen a convertirse en ley y las cuestiones que pueden llegar a pasar en el camino con ese proyecto. Primero vamos a ver quiénes son los que pueden presentar un proyecto de ley. En primer término, el Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo, que está representado por el Presidente de la Nación, puede enviar al Congreso un proyecto de ley. Es lo que se llama iniciativa legislativa, porque así se inicia la ley, se inicia con un proyecto. También cualquier diputado puede presentar un proyecto de ley. También cualquier senador puede presentar un proyecto de ley. Y también está la iniciativa popular, ese órgano o esa forma de presentar proyectos que es la iniciativa popular. Este es un organismo o una forma de iniciativa legislativa que se incorporó a la Constitución Nacional en 1994. Y esto permite que los ciudadanos, por medio de entidades intermedias, ONG, etcétera, con una cantidad de adherentes de firmas, puedan presentar una iniciativa y presentar un proyecto de ley en la oficina de ingreso de las cámaras, y esto también es un proyecto de ley. Es una forma de iniciar un proyecto de ley. Las cámaras pueden ser cualquiera de las dos, cámara de origen, y cualquiera de las dos puede ser cámara revisora. O sea, la cámara por la cual ingresa la ley es la Cámara de Origen. La ley puede ingresar por la Cámara de Diputados o por la Cámara de Senadores. Hay algún tipo de proyecto de ley que obligatoriamente tiene que entrar por la Cámara de Senadores. Por ejemplo, todos los que tienen que ver con el derecho penal. Todos los proyectos de ley de materia penal obligatoriamente tienen que entrar por la Cámara de Senadores. También los de materia tributaria, etcétera. Todos los demás proyectos pueden entrar por cualquiera de las dos cámaras. Si entran por la Cámara de Diputados, la Cámara de Diputados es la Cámara de Origen y la Cámara de Senadores es la Cámara Revisora. Si entran por la Cámara de Senadores, la Cámara de Senadores es la Cámara de Origen y la de Diputados será la Revisora. ¿Por qué una es de origen y otra es revisora? Porque la ley, cuando entra por una cámara, ahí la van a tratar y la van a aprobar. Y después pasa a la otra cámara y la otra es la que la va a revisar, la va a modificar o la va a aprobar o la va a rechazar. Por eso, donde entra la ley se denomina cámara de origen y a la cámara que va después se denomina cámara revisora. Bueno, los proyectos, como habíamos comentado recién, ingresan por la mesa de entrada. Pueden entrar por la mesa de entrada de la Cámara de Diputados o por la mesa de entrada de la Cámara de Senadores. ¿Está bien? Salvo aquellos que dijimos que obligatoriamente tienen que entrar por la Cámara de Senadores, ¿no es cierto? Si no, cualquier otro proyecto puede entrar por cualquiera de las dos cámaras. Pero el primer paso es entrar por la mesa de entrada. Después de que entra a la mesa de entrada el proyecto, se envía a las comisiones. Las comisiones son órganos o organismos dentro del Congreso, están en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores, y esas comisiones están formadas por especialistas. Por ejemplo, en la Cámara de Diputados hay especialistas en derecho penal. Entonces, esos conforman la Comisión de Derecho Penal. En el Senado lo mismo, hay especialistas en derecho penal, conforman la Comisión de Derecho Penal. Especialistas en derecho constitucional conforman la Comisión de Derecho Constitucional. Entonces, de acuerdo a la materia del proyecto que entra, supongamos que en la Cámara de Diputados entra un proyecto que tiene que ver con los derechos humanos, va a la Comisión Especialista en Derechos Humanos, donde están los diputados que son especialistas en derechos humanos. ¿Para qué es esto? Porque la mayoría de los diputados no entienden de todos los temas. Entonces necesitan que alguien los asesore. Y el que los va a asesorar es esta comisión. Entonces el proyecto entra por la mesa de entrada y va a la comisión para que la comisión lo trate. Esa comisión, que son diputados especialistas, lo van a estudiar y van a emitir un dictamen. Ese dictamen va a decir si el proyecto
conviene aprobarlo como está, si conviene hacerle modificaciones y cuáles, o si conviene no aprobarlo. Y después recién pasa al plenario el proyecto, recién se lo dan a todos los diputados y se reúnen en una sesión, y a esos diputados, a cada uno le dan el proyecto y el dictamen de comisión donde la comisión aconseja qué hacer, para que ellos después decidan qué es lo que van a votar. No siempre todos los proyectos van a este tratamiento en comisión, sino que en algunos casos, cuando es urgente, se necesita aprobarlo rápido por algún motivo, y este tratamiento legislativo puede tardar bastante tiempo, el proyecto puede entrar y no pasar por la comisión, ir directamente a la sala para que los diputados debatan y lo voten. Cuando no pasa por la comisión y va directamente a la sala, esto se denomina tratamiento sobre tablas. Cuando se trata un proyecto sobre tablas, quiere decir que no pasó por la comisión para que la comisión lo estudie y emita un dictamen. Entonces repetimos, para dejarlo un poquito más claro. Los proyectos de ley entran por la mesa de entrada, van al tratamiento en comisiones, y esa comisión emite un dictamen, y después el dictamen y el proyecto se le da a los legisladores para que voten en la Cámara. Cuando los proyectos no pasan por el tratamiento en comisiones, esto se llama tratamiento sobre tabla. Es para cuestiones urgentes. Entran directamente al Congreso para ser votados. Bueno, ¿cómo es el debate parlamentario en las cámaras? El proyecto primero entra a una cámara, que como dijimos cualquiera de las dos, entra en una, esa es la cámara de origen. Después de que en esa cámara de origen se aprueba, pasa a la otra cámara para que la otra cámara también lo revise. En la otra cámara entonces lo puede aprobar, lo puede rechazar, o lo puede hacerle modificaciones y entonces lo devuelve con las modificaciones a la primera cámara para que la primera cámara, la cámara de origen, decida si esas modificaciones están bien hechas o no, o las va a aprobar o las va a rechazar. Vamos a ver qué puede pasar. Entonces repetimos, el proyecto va a una cámara, que es la cámara de origen, esa cámara lo aprueba y luego pasa a la cámara revisora. La cámara revisora lo puede aprobar, como está, y ya se aprueba el proyecto de ley. Esto vamos a ver qué pasa. Lo puede rechazar, vamos a ver qué pasa, o lo puede devolver con modificaciones. También vamos a ver qué pasa en cualquiera de esos tres casos. Acá está el reenvío entre las cámaras. Entonces, acá está cada una de esas cuestiones que comentamos recién. La primera cámara, que es la de origen, recordamos que la de origen puede ser cualquiera de las dos, depende de por dónde haya entrado el proyecto, ¿no es cierto? Cámara de origen aprueba el proyecto, pasa a la cámara revisora, también lo aprueba, queda aprobado ese proyecto. Se sanciona como proyecto aprobado. Después vamos a ver por qué tiene que pasar al Poder Ejecutivo, pero por ahora queda como un proyecto de ley o una ley aprobada por el Congreso. Vamos a ver el otro caso. La Cámara de origen lo aprueba, pasa a la Cámara revisora y la Cámara revisora lo rechaza. Ese proyecto entonces queda rechazado, no puede volver a tratarse en este año. El año que viene otro legislador lo puede ingresar, o él mismo lo puede ingresar de vuelta por la mesa de entrada y se vuelve a tratar. Pero este año ya no se puede volver a tratar. Si pongamos otro caso, ingresa el proyecto por la mesa de entrada a la Cámara de origen, la Cámara de origen lo rechaza directamente. En ese caso tampoco se puede volver a tratar este año. Vamos a ver ahora cuando hay modificaciones. La Cámara de origen aprueba el proyecto, pasa a la Cámara revisora. La Cámara revisora lo modifica, le agrega cosas, corrige, etc. En ese caso hay que dejar constancia de cuál es la mayoría con la que se aprueban esas modificaciones. Si es de 2/3 o si es de la mitad más 1, que es la mayoría absoluta. ¿Está bien? Repetimos entonces, se aprueba el proyecto en la primera cámara, la de origen, pasa a la revisora lo modifica. Si lo modifica, hay que dejar constancia en el proyecto de con qué mayoría se aprobó esa modificación. Si se aprobó con mitad más 1, que es mayoría absoluta, o se aprobó con los 2/3 de votos, que es una mayoría agravada. En ese caso, entonces, vuelve a la Cámara de origen. Hay que volver a la Cámara de origen para ver si la Cámara de origen aprueba esas modificaciones. Si la Cámara de origen acepta las modificaciones y la aprueba, queda aprobado y se convierte en ley.
Si la Cámara de Origen no está de acuerdo con esas modificaciones y insiste con el texto original, esa insistencia o esa votación para mantener el texto original tiene que conseguir una cantidad de votos que sea igual o superior a la cantidad de votos por la cual se aprobó la modificación. Recuerdan que cuando se modifica o corrige en la Cámara Revisora, hay que dejar constancia de con qué mayoría se aprobó. Si en la Cámara de Origen se decide mantener el texto original y rechazar las modificaciones, para eso tiene que conseguir una cantidad de votos igual o mayor a la con la cual se aprobaron esas modificaciones. Si consigue eso, directamente el texto es aprobado. En caso de que no logre esa mayoría y quiera mantener el texto original, pero los votos que consigue son menores a los que se lograron en la Cámara Revisora para modificarlo, ahí se mantiene el texto con la modificación, el texto de la Cámara Revisora, y ese es el texto de ley o el proyecto de ley aprobado. Entonces voy a repetir para ver si queda más claro. Cuando hay modificaciones en la Cámara Revisora, hay que dejar constancia en el texto de la ley con qué mayoría se aprobaron esas revisiones o esas modificaciones. Puede ser mitad más uno, que es mayoría absoluta, o puede ser con 2/3. La ley vuelve a la Cámara de Origen. La Cámara de Origen puede aprobar directamente, estar de acuerdo con las modificaciones y aprobarlo. Se convierte en proyecto de ley, aprobado, o en una ley aprobada por el Congreso. Si no está de acuerdo y quiere mantener la redacción original, tienen que votar y mantener la redacción original con una cantidad de votos igual a la de la Cámara Revisora o superior al de la Cámara Revisora con la cual se aprobó esa modificación. Si no consigue esa cantidad de votos, o sea, si lo consigue, se mantiene el texto original. Si no lo consigue, el que se aprueba es el texto modificado. Después de que el Congreso aprobó una ley, un proyecto de ley, este proyecto pasa al Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo puede aprobar la ley, lo que se llama promulgación. Cuando el Poder Ejecutivo aprueba una ley, esto se llama promulgar la ley. La ley primero pasa por el Congreso, que la aprueba, y después va al Poder Ejecutivo, que la tiene que aprobar. El Poder Ejecutivo también la puede rechazar. Vamos a ver después que la puede rechazar. Pero supongamos que el Poder Ejecutivo también está de acuerdo con la ley y entonces la va a promulgar. La promulgación puede ser por medio de una ley o puede ser una promulgación de hecho. Cuando el proyecto de ley aprobado por el Congreso va al Poder Ejecutivo, el Poder Ejecutivo tiene 10 días para aprobar el proyecto de ley o para rechazarlo si no está de acuerdo con esa ley. Este rechazo vamos a ver después que se llama veto con B corta. Entonces puede aprobarlo o puede vetarlo. Si dentro de esos 10 días el Poder Ejecutivo ni lo aprueba ni lo veta, se considera promulgado de hecho. O sea, no dijo nada, no lo rechazó, no lo aprobó, queda aprobado. Queda aprobado de hecho. Y después ese proyecto o esa ley aprobada y promulgada por el Poder Ejecutivo, hay que publicarla en el boletín oficial para que entre en vigencia. Si no, no entra en vigencia. Entra en vigencia a partir de la publicación. Todas las leyes entran en vigencia a partir de la publicación en el boletín oficial. Porque se supone que cuando algo se publica en el boletín oficial, todo el mundo toma conocimiento. Por eso a partir de ahí entra a regir esa ley. Bueno, y aquí vemos el caso en el cual el Poder Ejecutivo veta la ley, la rechaza. No está de acuerdo con la ley que aprobó el Congreso y entonces la rechaza. Ese veto puede ser total o parcial, o sea, puede rechazar completamente la ley o puede vetar algunos artículos con los cuales no está de acuerdo. Si el veto es parcial, puede promulgar la parte no vetada y esa parte tiene vigencia. ¿Qué pasa cuando el presidente veta una ley? Quiere decir que la rechaza completamente. Ese proyecto entonces vuelve al Poder Legislativo.
para ver qué hace el Poder Legislativo. O sea, el Poder Legislativo puede aceptar el rechazo del Poder Ejecutivo y dejar la ley, digamos, que no tenga vigencia. O si no, puede insistir en sancionar la ley si cree el Poder Ejecutivo que es una ley muy importante. En ese caso, entonces, si las dos cámaras insisten con los 2/3, o sea, vuelven a votar la ley y la aprueban con los 2/3, en ese caso, entonces, la ley queda promulgada, aunque el presidente no esté de acuerdo. Si no consiguen los 2/3, en las dos cámaras, o en alguna lo consiguen, en la otra no, se mantiene el veto del presidente y ese proyecto entonces queda desechado. Recién va a poder tratarse nuevamente al año siguiente. Y aquí vemos un esquema de justamente eso, la insistencia del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo. Cuando el Poder Ejecutivo rechaza el proyecto de ley que fue aprobado por el Congreso, vuelve al Congreso y acá tenemos un esquema de lo que ocurre, que fue lo que explicamos recién. El Poder Ejecutivo veta la ley, pasa a la Cámara iniciadora, la Cámara de origen, si la vuelve a aprobar con los 2/3, pasa a la revisora, si también la aprueba con los 2/3, se promulga la ley, se convierte en ley por más que el presidente no esté de acuerdo. El segundo caso que puede ocurrir, Poder Ejecutivo la veta, no la confirma con los 2/3, no consigue la Cámara iniciadora, la Cámara de origen no consigue los 2/3, se mantiene el veto. No se puede volver a tratar la ley en ese año. El tercer caso, Poder Ejecutivo la veta, la Cámara de origen, que la iniciadora consigue los 2/3, pasa a la Cámara revisora no consigue esa mayoría de 2/3, se mantiene el veto y no se puede volver a tratar la ley.